Imagínate ser un chico de preparatoria común y corriente que vive solo en su casa ya que tu mamá prefirió irse con otra pareja antes de que quedarse contigo. Las chicas de tu escuela son muy malas contigo y eres demasiado impopular como para llamar la atención de los demás. Eso hizo que desarrollaras un miedo por las mujeres, ya que no se han portado muy bien contigo. Sin embargo, durante la hora del almuerzo en la escuela, un chico misterioso se te acerca ya que tenía algo muy importante que hablar contigo. Pero en este justo momento te estaba buscando a tu amiga de la infancia para decirte que tuvieras cuidado en todo momento, ya que vives sola. Y se le ocurre tomar de tu botella de agua, al probar de tu saliva, y automáticamente se enamoró de ti, queriendo darte un beso e incluso rompiendo sus propios límites. En ese momento el chico que te estaba hablando te besa rápidamente para pedirte que luego beses a tu amiga de la infancia, y de esa forma queda deshechizada. Tu amiga se sorprendió por lo que acababa de pasar yéndose rápidamente. Por otro lado, el chico que te besó, que en realidad es una chica, te revela que tu saliva tiene el poder de enamorar a cualquier chica que la pruebe. Pues prácticamente, esa es la premisa de este manga. Se nos cuenta la historia de Kazumi, un chico de preparatoria común y corriente, quien se estaba alistando para la escuela, mientras estaba hablando con su madre. La madre, como estaba preocupada por su hijo, le estaba haciendo una serie de preguntas sobre cómo estaba. Eso terminó desesperando al prota, y como estaba presionado de que iba a llegar tarde, solo le colgó a su madre para poder apurarse en sus quehaceres, sabiendo que al estar viviendo solo era un desastre. Cuando de repente entra a su casa su amiga de la infancia llamada Suzu, quien estaba muy molesta de llevarle comida por parte de su abuela Kazumi, ya que su abuela se preocupa mucho por el muchacho, por lo que cuando va entrando, el prota la espantó ya que estaba usando un calzador. Ella se enoja aún más llamándolo chico inmaduro porque no ha cambiado nada desde que van en la primaria, entregándole una hoja informativa en donde le avisaban que tuviera cuidado con un chico que andaba merodeando por la escuela, pidiéndole que tuviera cuidado y no dejara la puerta de su casa abierta como la había hecho, despidiéndose del prota y descargando toda su frustración ante él. Kazumi, al llegar a la escuela, se encontró con su amigo. Se supone que el prota ha de disfrutar vivir solo, enseñándole un artículo en donde un chico vive con 5 mujeres al mismo tiempo. Kazumi le deja claro que no hay manera de que haga algo como eso, ya que él sí tiene como propósito solo amar a una sola mujer, y ya encontró a su mujer ideal. Por lo que justo en ese momento, una chica hermosa llamada Karen lo termina saludando y dándole los buenos días. Esta tan solo verla se avergonzó mucho, correspondiéndole su saludo de manera muy nerviosa. Luego de ello, se fue la waifu, y el prota quedó realizado en ese momento. Suzu vio todo lo que había pasado, suponiendo correctamente que a Kazumi le gustaba Karen, por lo que sin perder el tiempo toma de la mano al prota y lo lleva con la waifu para preguntarle qué es lo que opinaba sobre él. Karen, sorprendida, se quedó pensando en su respuesta, solo mencionándole que se le hace una persona muy honesta y adorable. Suzu quedó decepcionada por esa respuesta, sabiendo que Kazumi en realidad es una persona muy inmadura, yéndose para otro lado y pidiéndole que no se ilusione con personas que no tienen interés en él. Kazumi no le hizo para nada caso, ya que Karen ha sido la única chica que ha sido buena con él. Por eso la considera como la chica de sus sueños. Pues resulta que el prota no tenía mucha confianza en las mujeres, contándonos que su amiga de la infancia quemó mucho con él, siendo muy cruel con lo que dice, y además su madre, además de que se separó de su padre, se volvió a juntar, prefiriendo irse al extranjero con él en lugar de quedarse con su hijo. Dejando su helado, el prota estaba muy triste porque aún no había encontrado alguna chica que se alegraba al verlo. Llegando la hora del almuerzo, el prota sacó su evento, pero al ver que era la comida que Suzu le había traído, decidió irse a un lugar lejano para que nadie viera que trae la misma comida que Suzu, yéndose a los jardines de la escuela. Pero en ese momento se encuentra con el chico que andaba merodeando la escuela. Este estaba a punto de correr para avisarle a las autoridades, pero el chico rápidamente saltó la barda para llamarlo por su nombre y ir pidiéndole ayuda. Eso sorprendió mucho a Kazuki, ya que se sorprendió porque lo llamó por su nombre. El chico, al ver la reacción del prota, se dio cuenta de que no recuerda nada. Para su mala suerte, Suzu estaba buscando en ese momento a Kazuki, así que el prota le pide al chico que se esconda en los arbustos, ya que lo estaban buscando las autoridades de la escuela por sospechoso. Este fue a ver que quería a la amiga de la infancia. Ella le deja claro que estaba bien que fuera un lugar lejano para que nadie viera que traen la misma comida, y regañándolo para que no dejara la puerta de su casa abierta por los sospechosos de la escuela. Sin decir más, toma la botella de agua del prota para beber, y aunque intentó detenerla porque ya la había tomado, poco le importó a Suzu bebiéndola. Por alguna razón extraña, Suzu se comenzó a sentir muy extraña, no entendiendo por qué, y de la nada se la balanzó a Kazumi, ya que quería darle un beso. Se sorprendió mucho, pensando que era algún tipo de broma, pero la waifu iba muy en serio con sus intenciones.
En ese justo momento, el chico actúa rápidamente, quitándole de encima a Suzu y besando al prota. Él le menciona que Suzu está siendo afectada por su veneno, y como ya lo besó, ahora tiene la medicina pidiéndole que besara a Suzu para que le quitara el encanto. Este le hace caso y la besa. De esa manera Suzu terminó reaccionando de forma normal, no pudiendo creer qué es lo que estaba haciendo y yéndose rápidamente muy apenada. El prota no entendía lo que había pasado, así que el chico le explica que como Suzu había bebido de la misma botella de agua que le tomó él, hizo que su veneno la afectara. Pues resulta que su saliva es un veneno que solo afecta a las personas del género opuesto. Puede enamorar a cualquier chica solo con su saliva. Kasumi no se podía creer lo que estaba escuchando y no entendiendo a qué se refería, temiendo que no pudiera tener una vida normal como la había llevado hasta ahora. El chico le explica que la única forma de neutralizar su veneno es si mezcla su saliva con la persona que atrae a los de género opuesto, revelándole en ese momento que igual sufre de la misma condición que él. El prota asustado sabía que para poder neutralizar sus poderes tenía que besar para no causar problemas. Pero eso no era todo. La chica igual le revela que si no le da su saliva a otros, su efecto de encantamiento se acumula en él, y de esa manera pudiera irse al lobby antes de tiempo. Eso solo asustó más al prota, ya que eso quería decir que para que pudiera vivir tenía que tener novia o a quien besar, y además besar a un chico para poder neutralizarlo. Eso sorprendió mucho al chico, ya que en realidad no era un chico, quitándose la gorra y su chamarra en ese momento, revelándole que se trataba de una chica. Dejando a su lado, en una oficina, dos sujetos estaban hablando sobre la condición que tiene el prota, ya que no era el único portador de ella. Como ejemplo, estaba el chico que había vivido con 5 chicas a la vez. Ahora por ahora estaban siendo examinados para ver qué es lo que le causaba ese efecto, queriendo capturar a las personas que tienen esa condición para poder eliminarlas lo más antes posible. El prota, por la gran noticia que le acababa de dar, ya no pudo centrarse en las clases de su escuela, por lo que se terminó saliendo de antes de tiempo, y la misteriosa chica le mencionó que no había tenido una vida normal hasta ahora, así que decidió darle hospedaje por un tiempo en su casa en lo que resolvían el asunto, por lo que la chica al terminar de bañarse le da las gracias a Kasumi por prestarle su baño, y además ropa para que se cambiara. Ese preocupado de que no le quedaran sus prendas le pide disculpas, pero ella le pide que no se preocupe. Luego de ellos se fueron a comer, haciendo que la waifu devorara por completo de la mucha hambre que tenía. Un poco más tranquila las cosas, Kasumi le pregunta a la chica cuál era su nombre, por lo que ella le revela que se llama Ichiko. La waifu menciona que ya se conocían de hace tiempo, porque le mencionó que hace mucho tiempo que no se veía, no pensando que Kasumi tuviera la misma condición seductora que ella, siendo un alivio de haber encontrado a él. Kasumi quedó confundido por esas aclaraciones, ya que realmente no recordaba nada de nada, y al estar haciendo memoria no llega a ninguna conclusión, por lo que le preguntó directamente dónde es que se habían conocido, explicándole que estaba muy confundido desde cuando lo andaba buscando. Sin embargo, la waifu se había quedado dormida en ese momento. El prota, al verla de esa manera, se dio cuenta de que Ichiko en serio había pasado por muchas cosas porque estaba muy cansada, cargándola en ese momento para llevarla a que se acostara bien, y notando que es una chica muy hermosa, pero recordando que si tiene la misma naturaleza que él, significa que ha estado intercambiando saliva con otros hombres, cosa que por alguna razón desmotivó mucho al prota. Al día siguiente, mientras el prota se estaba preparando para irse a la escuela, Ichiko le da los buenos días, acercándosele en ese momento para besarla, y así poder neutralizar su hechizo. El prota, aunque sabía que sí era necesario que lo hiciera, al pensar que Ichiko solo es una seductora de hombres, la rechaza en ese momento, dejándole en claro que no puede besar a alguien que no le guste, y yéndose en ese momento. Resulta que fue a la casa de Suzu para darle el boletín informativo que le había prestado a la abuelita, pensando en que Ichiko, de todas las personas que pudo buscar para poder neutralizarse, eligió que fuera él, entrando en razón porque se había dado cuenta que prácticamente dejó a una persona desconocida sola en su casa, regresando rápidamente en ese momento. Al llegar a su casa, como era de esperarse, no la había encontrado, saliendo a la calle a buscarla, ya que supuso que Ichiko lo fue a buscar a la escuela. Por parte de la waifu, es detenida por 3 oficiales de policía, quienes le mencionan que habían reportado a un sujeto misterioso con su misma vestimenta, pidiéndole que les muestre una identificación. Ella, al no tener ninguna, decide mejor alejarse de ellos, pero uno de los policías la termina agarrando, haciéndole una serie de preguntas de quién es. Ichiko nos revela que en realidad le dan miedo a los hombres, y como la sujetaron de una forma muy brusca, se puso muy nerviosa. Por fortuna el prota aparece en ese momento,
dejándoles en claro a los policías que es una conocida suya. Un poco más tranquila las cosas, le revela que en realidad el sujeto que reportaban no es ninguna amenaza, ya que ambos habían estado buscando desde hace días y por fin se pudieron encontrar. El policía confundido le pregunta qué relación tienen. Kasumi le explica que en realidad es su hermana menor y después de mucho tiempo tienen esa fortuna de reencontrarse. Los policías se terminaron creyendo esa versión de la historia, dejándolos ir. Ya al encontrarse los dos solos, Kasumi se disculpa por lo malo que fue esa mañana con ella. El chico le revela que en realidad le dan miedo a los hombres y no puede hacerlo con alguien más que no sea él. Desafortunadamente, entre su conversación, el prota se comenzó a sentir un poco mareado, experimentando lo que la waifu le había dicho anteriormente, que deben de naturalizar el veneno porque de lo contrario solo les estaría afectando a ellos mismos, estando en un duelo porque no quería besar a alguien que no le gustaba. Así que la waifu actúa en ese momento y le deja claro que hará que se enamore de ella, tapándolo con su chamarra y besándolo. Solo de esa manera el prota se logró sentir bien, tomándose muy en serio lo que Ichiko le había dicho. La waifu por su parte le pide que aunque no lo ame, le ayude a tratarse, cosa que el prota aceptó, disculpándose nuevamente por las cosas horribles que le había dicho en la mañana. Ichiko avergonzada no tenía dónde ir, queriendo que el prota le diera permiso de quedarse con él, y como recompensa haría cualquier cosa que le pida. Eso impresionó mucho al prota, luego sacando a relucir su verdadera naturaleza. Sin embargo, sabía que debía de controlarse en esa petición, por lo que solo le da las llaves de su casa para que le hiciera los quehaceres del hogar. Ella le da las gracias y sonrió por eso. Dejando su helado, Kasumi mientras iba de camino a la escuela, pensando en la waifu, se le acerca una camioneta que se la emparejó, y un chico por la ventana le pregunta a Kasumi si no conoce a su hermana Ichiko. Como le dispersa el prota se sorprendió mucho, ya que lo había llamado por su nombre. El chico le revela que es el hermano mayor de Ichiko y la ha estado buscando desde hace días. El chico rápidamente se bajó de la camioneta para acercársela al prota y preguntarle si de casualidad ha visto a su hermana menor llamada Ichiko. Como le despreza, el prota dudó si en realidad se trataba del hermano mayor de la waifu, por lo que solo le miente diciéndole que no la ha visto por ningún lado. Y el chico, al ver que no estaba encantado, simplemente le da su tarjeta de presentación para que lo contactara si de casualidad lo ha visto. Este la acepta y rápidamente se fue. Como era de esperarse, terminó llegando tarde a la escuela y antes de que pudiera entrar a su clase, uno de los profesores le llamó la atención, ya que el día de ayer se había ido temprano a su casa y hoy había llegado tarde, llevándosela a la sala de profesores. Desafortunadamente el sermón del profesor duró mucho, que el prota no pudo ver a Suzu para explicarle lo que había sucedido. Y al llegar a su casa se encontró con Ichiko, quien había ordenado su casa y le había hecho algo rico de comer. Kasumi estaba encantado de tenerla en casa, pero de momento comenzó a sentirse muy mal de repente, no entendiendo por qué le sucedía eso si había neutralizado su veneno esa misma mañana. Ichiko se dio cuenta de eso, explicándole que cuando la afección comienza, el intervalo del tiempo para neutralizar el veneno es mucho más corto, por lo que se tendrán que besar cada mediodía para que el prota se encontrara bien. Por lo que mientras estaban besando, la waifu entró en esos momentos, viendo toda esa escena. Como era de esperarse, ambos se sorprendieron al verse. Kasumi le explica que no es lo que parece y le pide tiempo para que se lo pudiera explicar a detalle, mencionándole que esa chica es una conocida del pasado que ha venido a buscarlo. Suzu, como estaba desconfiando mucho de la chica, pensó que seguramente lo estaba engañando, pero Kasumi le deja claro que no es el caso. Solo que si le decía que no la recordaba, Ichiko se iba a poner triste. Eso solo aumentó más la desconfianza de Suzu, pidiéndole que no se dejara engañar por cualquier chica linda que se le acercara. Ichiko por su parte había traído té para que se lo bebiera. Ella le explica a Suzu que ella y Kasumi tienen una naturaleza seductora, revelándole que si alguien prueba su saliva, que sea del género opuesto, esa persona quedará bajo un encanto muy fuerte, estando prácticamente enamorado de ellos. Por lo que para poder neutralizar ese encanto, deben de combinar su saliva para romper ese hechizo. Suzu no se terminó creyendo para nada todo lo que le dijo. El chico, al ver que estaba dudando mucho, le pide que use el popote con el que Kasumi había tomado. Ella acepta usarlo y a tan solo tomarlo, Suzu quedó nuevamente hechizada por el encanto de Kasumi, pidiéndole que le diera muchos besos en ese momento. Por lo que el prota estaba a punto de besar a Ichiko para poder besar a Suzu nuevamente y neutralizar su encanto. Sin embargo, el chico le pide que espere un momento, mencionándole que las personas que están bajo el efecto de su encanto prácticamente las tiene a su merced, explicándole que quienes tienen esa naturaleza seductora los consideran como un peligro para la humanidad, por lo que si Suzu se le ocurre revelar toda la verdad a los demás, vendrán a buscarlos inmediatamente. Eso confundió al prota, preguntándole si hay alguien con su misma naturaleza que lleve una vida normal. La waifu se lo confirma, y eso es porque les pide a quienes han encantado que guarden el secreto,
Prácticamente no estaba confiando en que Suzu guardara silencio si la desencantaba, revelándole que si le da de su saliva de forma indirecta, ella conservará su voluntad y aún así estaría bajo el efecto del encantamiento, preguntándole qué decide, si romper su hechizo o dejarlo para que guardara silencio la waifu. Kasumi quedó muy sorprendida por la propuesta que le estaba dando Ichiko, por lo que estaba en un dilema con tal de que se mantuviera el secreto su naturaleza seductora de ambos. Comprendiendo un poco a la waifu, ya que seguramente ha tenido muy malas experiencias en el pasado, por eso le cuesta mucho confiar en los demás. Sin embargo, le menciona a la waifu que Suzu ya había caído una vez en su encanto y volvió a buscarlo para que le diera una explicación, dejándole en claro que Suzu es una amiga de la infancia y sin dudarlo es alguien en quien puede confiar. Por eso quiere que le ayude a que la vuelva a la normalidad. Por lo que sin pensarlo mucho el prota le termina dando un beso, pero fue un beso en verdad demasiado largo que por alguna razón el prota se sintió aliviado por eso. La waifu por su parte se sonrojó, convenciéndole la idea del prota, ya que si él confía mucho en Suzu, como le menciona, entonces ella igual confiaría. Kasumi se disculpó con Ichiko porque le había absorbido mucha saliva. La waifu igual estaba avergonzada por ese gesto, no entendiendo por qué se sentía de esa manera si ya se habían besado en anteriores ocasiones. El prota por su parte se le acercó a la waifu para poder darle su beso, aunque le estaba dudando mucho, porque al acercársele a la waifu se sentía muy nervioso, pero no podía permitir que Suzu siguiera de esa forma, besándola sin dudarlo para desencantarla de su hechizo. Suzu al entrar en razón rápidamente aparta de su camino al prota, ahora sí creyendo que la naturaleza seductora de Kasumi es real. El prota le explica que por eso tenían que cooperar con Ichiko para que no hubiera más víctimas de eso, explicándole que esa condición se le había presentado hace poco y lo deben de mantener en secreto de todas las personas, disculpándose por haberle hecho pasar un mal rato. Suzu le dejan claro que no es como si al enterarse de eso lo hubiera divulgado con todo el mundo, preguntándole por qué siempre es de esa manera, ya que la waifu estaba muy preocupada por el prota, pidiéndole que al menos se enoje o se entristezca por todo lo que le pasa, porque después de todo lo que ha pasado no se le hace justo que siga sufriendo, ya que desde que estaba hospitalizado y su madre se volvió a casar, lo abandonó para irse con su pareja al extranjero. Eso fue algo muy horrible, revelándole que incluso cuando eran niños, Kasumi tuvo un accidente por su culpa. Eso sorprendió al prota, por lo que ella le cuenta que cuando ambos eran pequeños, a Suzu se le había olvidado darle su amuleto de buena suerte a su madre, ya que como iba a tener una cirugía el día de mañana, quería que todo saliera bien. El prota al ver a la waifu triste sin dudarlo se lo pide para que se lo fuera a entregar a la madre de Suzu, pero por lo descuidado que estaba haciendo cruzó la calle sin fijarse el semáforo y terminó sucediendo lo inevitable, echándose la culpa a sí misma porque había estado hospitalizado un año entero, además de que sabe que igual es su culpa por el cual no ha madurado y sigue teniendo una actitud muy infantil. Por eso se comprometió a ayudarlo a que madurara lo más rápido posible. Kasumi estaba algo confundido con todas las revelaciones que Suzu le estaba diciendo en ese momento, porque en ningún momento la culpó a ella por el incidente que tuvo. Ahora, entendiendo más el cambio de personalidad que tuvo, Suzu le menciona que en esa ocasión él es la víctima de todo lo que le está pasando, así que al enterarse de la condición que está sufriendo, no dudó ni un segundo en poder ayudarle, prometiéndole que guardaría silencio y no le diría a nadie de lo que padece. Por lo que un poco más tranquila las cosas, Suzu se presenta ante Ichiko y ella de igual manera se presenta ante ella. Ichiko le explica que ahora está viviendo con Kasumi para poder neutralizar su hechizo cada mediodía. Eso quería decir que se tenían que besar. Por parte del prota estaba muy sorprendido de la forma en que Suzu lo veía, ya que al pensar que lo detestaba, en realidad siempre se estaba preocupando por él. Dejando a su lado, el chico que había ido a buscar a Ichiko se reunió con un tipo científico. El chico le explica al científico que han hecho nuevas instalaciones exclusivamente para personas que sufren de la naturaleza de seducción. El científico está más que satisfecho con eso, contándonos qué negocio, no explicándonos a qué negocio se refiere, ha permanecido su familia por generaciones. Así que la gente se cuestiona por qué el mando lo está tomando personas que no son de la familia. Por lo que se le ocurrió que debe de casarse con su nieta de 16 años, para que pueda ser parte de la familia. Cosa que el chico, aunque no quería, no dudó en aceptar su propuesta. Como el prota había dejado tirado la tarjeta de presentación del hermano de Ichiko, la waifu se dio cuenta de eso, preguntándole de manera enojada de dónde había conseguido eso. Y se le menciona que cuando iba de camino a la escuela se encontró con un hombre quien había dicho que era su hermano. Como no le creyó para nada, no le respondió a esa pregunta directamente a Ichiko. La waifu le confirma que sí es su hermano mayor. Lo que no entendía el prota es por qué estaba huyendo de él, pensando que quizás se estaban llevando mal. El chico le explica que desde que comenzó a despertar su naturaleza seductora, su hermano la ha investigado sin descanso alguno todo el tiempo,
Kasumi pensó que quizás lo hacía con el propósito de curarla, pero la waifu no sabía por qué exactamente lo hacía, ya que a pesar de que nunca le dijo nada, sintió que tenía un plan mucho más grande detrás de ello. Suzu propuso que iba a usarlo por algo malo, cosa en la cual ninguno estaba de acuerdo, pero Ichiko no quería volver con su hermano porque si lo hacía, significaría nuevamente estar soportando sus investigaciones y ya no quiere estar bajo observaciones ni soportar ningún experimento. Además de que si descubre que Kasumi tiene la misma condición, estará involucrado indirectamente con las investigaciones. Kasumi le pide que no se preocupe, ya que mientras estén en su casa no había ningún tipo de problema. Esto hizo que Suzu no se pudiera creer que todas las desgracias persiguen al prota. Así que Kasumi le pide a la waifu que mejor se quedara para que ambos se estuvieran protegiendo del uno del otro, estando todo bien por el momento. Cuando al momento le llamaron a Suzu para que se fuera a cenar. Ella se va, no sin antes decirle que si hay algún problema no dudaran en ir corriendo hasta su casa. Tanto Ichiko como Kasumi se quedaron solos, por lo que igual se fueron a comer. Kasumi no sabía si cambiar de tema para no preocuparle más o seguir con el tema para que no piense que se lo toma a juego, pero solo le termina diciendo cosas sobre la comida, halagándola porque todo le había quedado muy delicioso. Eso solo avergonzó mucho a la waifu. Al día siguiente el prota ya estaba por irse a la escuela, dejándole en claro a la waifu que después de que se fuera al hospital regresaba. Ichiko pensó que quizás se iba a hacer pruebas por su naturaleza, cosa que este le niega, ya que cada vez va al hospital por un chequeo médico, despidiéndose y yéndose en ese momento. Ichiko lo detiene dándole un beso para poder neutralizar su encanto y deseándole que tenga un bonito día. Como era de esperarse, eso en verdad había alegrado mucho al prota. Al llegar a la escuela, Kasumi se encuentra con su amor platónico, o sea Karen, que le da los buenos días. Ella le hace saber que ha estado preocupada por él últimamente, ya que ha visto que se ha ido temprano de la escuela, además de que llega tarde. Kasumi le pide que no se preocupe porque son cuestiones médicas por lo que ha estado yendo al hospital. La waifu lo comprende, dejándole en claro que si tiene algún problema se lo haga saber. El prota había quedado encantado por la actitud que tiene Karen hacia él. Por ese motivo es que era su chica ideal. Pero notó algo extraño en ese momento, y es que siempre tenía la manía de chuparse el lápiz, pensando que quizás era un hábito de ella. Y como estaba perdido en su mar de pensamientos, estando completamente embobado por Karen, su profesor le terminó llamando la atención. Por lo que cuando salió de la escuela y se fue al hospital, el doctor, después de hacerle su chequeo mensual, le menciona que está bien de salud, pidiéndole que volviera dentro de 3 meses. Eso frustró un poco al prota, ya que ha gastado dinero y tiempo últimamente para que le dijera lo mismo. Al salir del hospital se encontró con Karen y al lado estaba su hermano de Ichiko, no entendiendo qué tipo de relación tiene, y acercándose más para poder ver qué es lo que estaba pasando. Pues resulta que el hermano de Ichiko había mandado a llamar a Karen. Ella le menciona que sí le sorprendió que la mandara a llamar, pero tratándose de él no había ningún tipo de problema, revelándonos que el hermano de Ichiko es el prometido de Karen y quiere hacerla la persona más feliz del mundo, queriendo que se cuidara de regreso a su casa. Kasumi, celoso por ese hecho, no quería perder en el amor en ese sentido, cuando de momento una mujer igual había llegado con el hermano de Ichiko, quien se llamaba Raimi. La mujer le menciona que su prometida es una chica muy adorable, cosa que Raimi sabía, prefiriéndolas así porque son más fáciles de manipular en todo sentido. De esa manera se aprovecharía por completo de ella, besando a la mujer y diciéndole que prefiere a mujeres como ella, que tiene la inteligencia para hacer cualquier cosa. Eso enfureció mucho al prota, comprometiéndose mejor a cuidar a Karen y a Ichiko de sus garras. El prota quedó tan enojado por lo que acababa de ver que incluso soñó con eso, puesto que en su imaginación soñó que interrumpía la boda de Raimi y Karen para revelarle toda la verdad a su amada. De esa manera, supuestamente en sus sueños, acepta irse con él y anula por completo el compromiso que tenía con Raimi. Pero como era de esperarse, eso solo sucedió en sus sueños del prota, despertando muy agitado por todo lo que tenía que procesar. Este nos cuenta que después de que descubrió que vio al prometido de Karen engañándola con otra mujer, llegó a su casa muy debilitado, al cual Ichiko tuvo que neutralizar su hechizo, pero como había tardado mucho en darle un beso, cuando el prota se sintió bien, simplemente se había quedado dormido. Así que al día siguiente Suzu le había llevado mucha ropa a Ichiko, ya que como sabía que había escapado de su casa y se había refugiado con el prota, no tenía nada que ponerse. Eso se le hizo un gesto muy amable a la waifu, pero como Suzu era una waifu tsundere, le dejó en claro que no lo hizo porque quería, simplemente eran cosas que supuestamente ya no usaba. Por lo que en ese momento apareció el prota muy alterado por todo lo que había visto, diciéndole a ambas que tienen que detener la ambición del hermano de Ichiko. Ambas solo se quedaron sorprendidas por esa aclaración muy fuera de lugar, pero Kasumi estaba muy enojado de que Raimi solo usara a Karen como parte de su plan, ya que no la amaba, además de que la engañaba con otra mujer.
Ichiko le pide que mejor se vayan a comer y les cuenta todo conforme van comiendo. Suzu, quien igual estaba escuchando en ese momento, no estaba entendiendo todo el contexto, por lo que la waifu le mencionó que su hermano está muy comprometido con la investigación sobre la naturaleza seductora, así que está colaborando con un hospital llamado Yumisaki, en donde ella había estado por un tiempo. Eso le hace sentido al prota, ya que más o menos se daba una idea de dónde se podrían haber conocido, pero no recordando del todo, ya que se le hacía muy complicado eso, por lo que mejor no quiere admitir por completo que no recuerda a Ichiko de nada. Pero mejor decide dejar ese tema de lado, para pedirles a las waifus que lo ayuden a detener al hermano de Ichiko, ya que estaba comprometido con Karen y no le gustaba que la estuviera engañando con otra persona, solo aprovechándose por completo de ella, pensando solamente por temperamento y querer exponer las cosas malas que estaba haciendo Raimi. Suzu sabía que el prota no estaba pensando de manera correcta, y la razón principal de ello es que vio que le ganaron los sentimientos que tiene hacia Karen. Así que la waifu se encargaría de preguntarle a Karen de qué opina del hermano de Ichiko, yéndose a la escuela en ese momento. Por otra parte, el prota, al estarse alistando, Ichiko lo detiene para preguntarle qué prefiere, dándole a elegir entre dos sabores. Ese malinterpretó las cosas pensando que quizás se refería si le prefería a ella o a Suzu, por lo que no le da una respuesta exacta, ya que no estaba en posición de elegir nada, ya que aún no estaba seguro de nada aparte de que su mujer ideal era Karen. Pero la waifu no se refería a esa cuestión, solo besándolo en ese momento para poder neutralizar su hechizo, y justo en el momento del beso le pasó un dulce con su saliva para que no se sintiera mal durante la escuela, deseándole que le fuera bien. El prota estaba muy apenado ya que no se esperaba para nada eso, además de que malinterpretó por completo todas las cosas, por lo que cuando el prota había llegado a la escuela, justo antes de entrar al salón se encontró con su enamorada, o sea Karen, que muy alegremente le da los buenos días tanto a él como a Suzu. Ambos de igual manera le corresponden. Karen se dio cuenta de que Kazumi estaba comiendo un caramelo dulce y Suzu le menciona que lo ha estado comiendo sin parar desde la mañana, cuestión que se le hizo un poco irritable. Karen lo comprende en el cierto punto, puesto que ella igual le gusta saborear por completo los caramelos de sabores. Sin perder el tiempo le menciona que el día de ayer el prota la había visto afuera del hospital con un hombre, preguntándole si era su novio. Ella, avergonzada, no tuvo más remedio que admitirlo, puesto que su abuelo la había comprometido con ese chico. Eso sorprendió a Suzu, preguntándole si estaba de acuerdo con esa cuestión. Karen le revela que en su familia es muy normal que a las chicas les arreglen matrimonios, por lo que siendo de su familia no se le hace para nada raro que hagan eso a ella. Suzu lo comprende, preguntándole si hay una persona que le gusta en verdad a ella. Pero Karen solo evade la pregunta, mencionándole que ella es una persona muy importante para Karen. Suzu, algo irritada, le pide que no diga cosas como esas, ya que no le están haciendo feliz para nada. La cuestión es que la waifu estaba indagando más de lo que le correspondía, por lo que le pregunta qué tipo de persona es su prometido. Pero él lo veía como un hombre muy maduro y atractivo, dándole esa estabilidad que ella quiere porque siente que puede llegar a amarlo de verdad. Esas palabras enfurecieron al prota, casi interfiriendo por temperamento propio, pero Suzu lo detiene dándole un codazo para que no hiciera cosas que no iban al caso. Suzu solo le menciona a Karen que estaba muy feliz por ella y esperando algún día poder conocerlo. El prota, confundido, no sabía por qué Suzu no le dijo la verdad. Ella le deja en claro que si van a hacer algo prefiere que Karen no esté involucrada en ello, ya que no sabe nada acerca de eso. Pero esa cuestión es lo que en verdad enfureció al prota, porque no quería quedarse sin hacer nada mientras Raimi se aprovechaba de Karen, por lo que se le quedó viendo a la waifu, notando nuevamente que Karen tiene la manía de chupar su lápiz, pensando en lo que todos nos estamos imaginando. Kazumi estaba pensando seriamente en usar su saliva para poder enamorar a la waifu y evitar que cumpla su compromiso con el hermano de Ichiko. De esa manera, indirectamente frustrar el plan que tiene Raimi para poder quedarse con el control total del hospital, supuestamente queriendo usar su naturaleza seductora por el bien común. Aunque estaba muy convencido de la idea, se quedó pensando si usar sus poderes en un estado de debilidad como en el que está ahora sería bueno. Además de que tiene que ser en un lugar donde nadie los pueda ver, porque como se ponen cuando prueban la saliva, es algo que levantaría muchas sospechas. Pero justo en ese momento, se está cuestionando si al hacer eso estaría haciendo bien, ya que lo hace para cumplir un objetivo. Mejor descartando la idea porque quería que ella esté enamorada de él sin tener que usar su encanto. Cuando un momento, aparece en escena Karen, quien lo llama el prota. Este se asustó porque no se lo esperaba para nada. Le pregunta qué es lo que quería. Pues resulta que como Kazumi había descubierto sobre su matrimonio arreglado, le pide que no le diga nada a nadie, ya que se supone que es un secreto. Como era de esperarse, el prota le deja en claro que no le va a decir nada a nadie. Además de que se culpó a sí mismo por haberle dicho a Suzu de que la vio con un hombre en ese momento, tachándose solito de chismosillo.
Ella le pide que no se preocupe, ya que de todos modos, tarde o temprano se le iba a decir a su amiga, solo que quiere mantener el secreto de todos en la escuela, ya que no es una situación muy inusual en todo sentido, porque prácticamente le está diciendo con quién se va a casar, pidiéndole que le prometiera que no le diría ni una palabra a nadie. Este se lo confirma, así que el prota le pregunta si es que se pueden ver después de clases a solas para poder hablar con ella. La waifu lo rechaza al instante, ya que como la siguiente semana comienzan sus clases y actividades, tiene que terminar sus pendientes, por lo que iba a estar muy ocupada. Ese la comprende en ese aspecto, sabiendo que es una persona muy ocupada, por lo que la waifu le revela que va a empezar su entrenamiento como futura esposa, ya que como pudo notar Kazumi, su prometido es mucho más mayor que ella. Así que Karen quiere dar su máximo esfuerzo para que esté a la altura del hombre que va a tener como esposo, y no la ve como una simple niña. Eso enojó mucho al prota, y en ese momento interviene Suzu, quien llama a Karen no entendiendo por qué estaba conversando con Kazumi. Karen de igual manera le pide a su amiga que no diga nada a nadie sobre lo del matrimonio arreglado, ya que era un secreto. Suzu le pide que no se preocupe por eso, ya que la razón por la cual Kazumi le dijo es porque se había preocupado, pidiéndole que no lo vea como un mal chico. Dejando ese tema de lado, Suzu le menciona a Karen que debían de quedarse después de clases, ya que la presidenta del comité iba a elegir los roles de quien iba a participar en el festival deportivo que se acercaba. Y eso sorprendió mucho a Karen, quien le iba a avisar a quien le iba a recoger, quedándose platicando las dos amigas sobre cosas triviales sobre la escuela. Eso hizo que el prota se pusiera a pensar si en verdad a Karen le gusta el hermano de Ichiko, sabiendo que no tenía oportunidad con ella por ser como es. Luego de que la presidenta del comité terminara de designar los roles de quienes iban a participar en el festival, rápidamente todos se terminan yendo, ya que se había tardado más de lo acordado. El prota solamente se quedó viendo cómo todos se iban, mejor decidiéndose a retirar, ya que de lo contrario su propio hechizo lo iba a afectar. Sin embargo, había notado que Karen se quedó después de clases, otra razón más para irse inmediatamente, ya que no quería que malinterpretara las cosas, temiendo que pensara que la está espiando o algo por el estilo. Así que a la hora de irse se quedó pensando que se le hace muy incómodo besar a Ichiko sintiéndose bien, porque últimamente ella lo ha besado pero siempre que está sintiéndose muy mal. Y justo en ese momento se empezó a sentir muy mal, queriendo llegar a su casa muy rápidamente y besar a la waifu. Pero para su mala suerte, justo en ese momento Karen lo termina deteniendo, ya que como lo vio mal le preguntó si estaba bien. Pero por lo impresionado que estaba el prota, ya que no se esperaba para nada que lo llamara justo en un mal momento como ese, se terminó resbalando de las escaleras, y la waifu, por tratar de alcanzarlo, igual se termina cayendo encima del prota. Kazumi, por lo impresionado que estaba, no pudo evitar abrir su gran bocota y por accidente le terminó salpicando su saliva a la waifu. Como era de esperarse, no tardó ni un segundo en que hiciera efecto a su hechizo, y Karen, pues prácticamente estaba enamorada del prota, abalanzándosela a él sin dudarlo, ya que quería darle muchos besos. Kazumi entró en pánico, ya que tenía prácticamente a su merced a la waifu, pero más le preocupaba que como estaban en los pasillos de la escuela, alguien los podía ver de esa manera y arruinar la reputación de Karen, por lo que la lleva rápidamente a un salón donde nadie los pudiera ver, sacando su celular en ese momento para llamar a la waifu y pedirle que viniera, ya que se le había presentado un imprevisto. Pero Karen lo tomó por sorpresa y le quitó su celular reclamándole porque no le estaba poniendo para nada atención, dejándole en claro que no iba a permitir que nadie los interrumpiera, ya que lo único que quería era su saliva. Kazumi se notaba que no estaba pensando bien, todavía cuestionándose por qué su aura se sentía diferente a la de siempre, sabiendo que es porque lo había hechizado, poniéndose a pensar que sin el hechizo no hubiera tenido ningún tipo de oportunidad con ella, cosa que sí era cierto. Aprovechando su oportunidad para poder negociar con que rompiera su compromiso con el hermano de Ichiko a cambio de su saliva. Así que le menciona que le dará su saliva a cambio de que cumpla su petición. La waifu se comenzó a descontrolar por completo y de un momento a otro la cosa se estaba poniendo muy calurosa, haciendo que el prota le tocara una de sus grandes tramas de Karen. Obviamente el prota estaba aún más nervioso, ya que si alguien los termina descubriendo de esa manera, el único que iba a tener la culpa era él, porque Karen es un estudiante modelo en todo sentido, solo entrando en pánico ya que no sabía qué hacer. Karen estaba completamente irreconocible, puesto a que estaba haciendo que el prota le tocara la gran trama que se carga, mientras que él estaba en pánico ya que no sabía qué tenía que hacer para poder detener a la waifu en ese momento. Karen estaba tan descontrolada que le estaba jalando su ropa al prota, puesto a que como según ella hacía mucho calor, quería que se quitara las prendas para poder refrescarse. Kazumi se le hizo muy raro eso, ya que no tenía nada que ver con la saliva que le estaba pidiendo, pero en realidad Karen estaba buscando otra cosa, revelándole que ahora por ahora el aroma del aire estaba impregnado del olor del prota,
por lo que eso le hacía estar más incontrolable a la waifu, mostrándole su gran trama para que se animara y le siguiera el juego. Pero solo Kazumi se avergonzó mucho cuando al momento escuchó pasos por las escaleras de la escuela. Este pensó que quizás la ronda de vigilancia estaba dando su ronda de seguridad, por lo que rápidamente toman la mano de la waifu para que se fueran a esconder. La cuestión era que como habían actuado por impulso, la ropa de la waifu había quedado en la entrada del salón, además del celular del prota con quien estaba llamando a Ichiko. Y por si no fuera poco, su celular estaba sonando en ese momento, haciendo que fueran más obvios que alguien estaba ahí. Por lo que en ese momento se estaba escuchando más pasos acercándose al salón de clases en donde estaban los tortolitos. Y como Karen prácticamente estaba fuera de control, le estaba costando mucho poder esconderse de los demás, no teniendo opción más que tirarla al suelo para que se calmara. Pero, de todos modos, ambos quedaron en una posición que deja bastante a la imaginación, y solo se estaba resignando a que le echaran la culpa si lo atrapaban. Pero por fortuna, quien había entrado al salón era nada más y nada menos que Ichiko, quien sin perder el tiempo rápidamente le termina dando un beso al prota. Este estaba sorprendido por todo lo que estaba pasando justo en ese momento, así que Ichiko le explicó que como vio que se estaba tardando mucho en regresar, le había preocupado. Fue en ese momento que Suzu le dijo que fuera a verlo a la escuela, tomando el celular del prota y pidiéndole que no perdiera el tiempo para que le diera la saliva a Karen, mientras ella hacía una llamada. Kazumi, como todo prota desesperante de ese tipo de comedias románticas, todavía estaba dudando si besar a Karen, ya que como era su chica ideal, no pudo evitar ponerse nervioso porque como la veía como intocable se sentía mal por eso. Prácticamente la había idealizado mucho solo viéndola de una forma muy superficial, por lo que luego de perder tiempo pensando en eso la terminó besando y Karen volvió a la normalidad. Como era de esperarse, Karen estaba muy sonrojada ya que no sabía cómo habían llegado a esa situación. Ichiko le explica que si tiene relación con el hospital Yumesaki, entonces debe de saber un poco sobre qué es la naturaleza seductora, revelándole que Raimi es su hermano que está investigando esa condición. La waifu quedó toda desconcertada que ni siquiera estaba poniendo atención a lo que le estaban diciendo, aunque sí había escuchado el nombre de la naturaleza seductora, por lo que Ichiko le revela que ingirió saliva de alguien que padece eso, por lo que quedó bajo su encantamiento. En este caso, Kazumi es quien padece de eso, así que al saber que es algo peligroso le menciona que su hermano planea usarlo para sus propios fines. Ichiko de manera fría ni siquiera le dio un respiro a la waifu, ya que la bombardeó de información al azar sin darle un contexto alguno. El prota por su parte simplemente le pide que no le diga nada al hermano de Ichiko, o sea su prometido, ni tampoco que Ichiko esté con él porque de lo contrario los vendrían a buscar, disculpándose con Karen por todo lo que había sucedido. Dejando eso de lado, se reúnen con Suzu. Ella fue a dejar a Karen a su carro para que se fuera. Karen confundida le pregunta a Suzu si sabía sobre el padecimiento de Kazumi. Ella se lo confirma, revelándole que igual apenas se había enterado, y mencionándole que si le hizo sentir incómoda, alejaría lo más lejos posible a Kazumi de ella. Karen en sí no le molestó eso, solo le sorprendió. Después de ello se despidió y se fue. Karen estaba muy sorprendida por todo lo que había pasado, dándose cuenta de que en realidad había crecido en un ambiente con mentalidad cerrada. Y aquí se nos viene una de las revelaciones que cambiaría el rumbo de la historia, ya que Karen en realidad es masoquista. Por alguna razón sintió que al besar a Kazumi pudo sentir brotar su verdadero ser, por lo que sin estar bajo el efecto del encantamiento, quería probar nuevamente la saliva del prota. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Enishi-kun wa Masho. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradeceré mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario, en verdad me estarían apoyando muchísimo. Se han resumido todos los capítulos del manga que van actualmente, que son solo 8. Si veo que el video tiene mucho apoyo, les estaré trayendo la segunda parte de este resumen conforme vayan saliendo más capítulos del manga. Por lo que de ustedes depende la segunda parte de ese manga. Para serles sinceros, con tu like y tu comentario, en verdad me están ayudando mucho para que siga subiendo este tipo de contenido al canal. En verdad se los agradezco muchísimo. Y bueno chicos y chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Orosil Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente.